Ay, gracias. A mí me dice que varios usuarios se quieren unir a esta llamada. Sí, ese pidiendo permiso. Y eso que le di puerta abierta. Este video no se está grabando. Me queda uno. Ahora sí. ¿Ya entraste? Quítale volumen. Quito el micrófono. Y apago la cámara. Hola, Carmencita. Hola, ¿cómo estás, Digna? Yo lo cierro. Ajá, que se va. Doctora Carmen, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, todo Con muy frío. bien. Aquí está haciendo un poquito de frío. Acá nosotros también, pero por el aire acondicionado. Ah, ok, qué bueno, qué chévere Bienvenida, saludarles. doctora. Por acá estamos bien, gracias a Dios. Hoy estoy en casa a esta hora porque es feriado. Ok. Ujú. Bueno, bienvenida, doctora. Cerramos micrófono y la escuchamos. Ah, ok, déjeme ponerla. Pero ahí dice que solamente hay conectado 2 personas. Porque estamos acá todas presencial. Ah, perfecto. Entonces déjame Hay conectar. 1, 2, 3, 4, Y 5, conmigo 6. una cosita, ¿y Digna tiene, la presentación está ya, o tengo que colocarla de aquí desde mi compu? Como tú quieras. Como usted Ok, prefiera. ok, entonces ya va, déjame tratar de, La doctora Karen, para los que no la conocen, es excelente médico, internista, intensivista, homeópata, trabaja en Ecuador, allá, además de ser amiga, colega, pues trabajamos juntas, en talleres de medicina, estamos dando ahorita el diplomado de homeopatía y ahora vamos a dar el de flores de Bach. Carmen, también es egresada de la Escuela Hahnemann, donde estudié yo homeopatía en Caracas. ok, ya estoy lista. Ya Bueno, va, bueno, un punto, Carmen. Escuchan bien a Carmen, ¿verdad? De todas maneras, esto va a quedar grabado y yo se los paso. Me dejan el correo y yo se los paso. ok. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por su participación y su interés en este taller que estamos haciendo con mucho cariño. De verdad que saludos a todos. Yo soy la doctora Carmen Morantes, como digo, Digna, mi gran amiga y compañera en este camino de formación. Bueno, continuando, me imagino, con la información que Digna les comentó, a mí me corresponde en este momento mi participación, va a ser para hablarle de una manera muy breve sobre los 7 grupos emocionales de las flores de Bach. Tenemos que el conocimiento de esta terapéutica nos va a llevar a un viaje hacia el equilibrio emocional a través de la sabiduría y conocimiento, que es lo que nos imparte el doctor Edward Bax en cada uno de sus textos. Recordemos que me imagino que ya la doctora Digna Vergara les dio la introducción, pero el doctor Edward Bax fue un médico homeópata brillante, de origen británico, lo cual revolucionó la medicina natural al crear estos 38 remedios florales únicos, ¿ok? Que cuidadosamente los organizó en 7 grupos o categorías. Entonces, tenemos que en estas categorías van a estar, en estos 7 grupos o 7 categorías emocionales fundamentales, van a estar incluidas todas y cada una de las emociones que acompañan a los seres humanos en su día a día. Porque es una terapéutica predominantemente emocional, ¿ok? Cada grupo representa un estado emocional específico, lo cual puede afectar profundamente nuestra salud o la salud del paciente, desde el punto de vista mental, físico y espiritual. Recordemos que nosotros tenemos
nuestros 4 cuerpos espirituales, que es el cuerpo etérico, emocional, físico y mental. Y cuando un pensamiento nos perturba, va a generar una emoción mal calificada, una emoción negativa, y si esa emoción negativa no la conducimos, no la corregimos muy bien, entonces afecta a nuestro cuerpo físico, y es lo que llamamos el proceso de enfermedad. Entonces, por eso debemos mantener siempre la armonía mente y cuerpo. Entonces, esta filosofía transforma nuestra comprensión del bienestar integral, es decir, esa relación de nuestra mente con nuestro cuerpo, que debe ser, digamos, cuidadosamente establecida y que debemos velar para que se mantenga así. ¿Por qué? Porque la enfermedad es el resultado de la desarmonía entre el alma y la mente, ¿ok? Entonces, las flores van a ser esencias naturales que no tratan síntomas físicos, sino van a tratar la causa emocional o energética que pueda originar la enfermedad. Tenemos los principios fundamentales, como toda terapéutica, metodología. Debe existir unos principios fundamentales por los cuales se rigen y principios fundamentales que debemos conocer, tener presente antes de su práctica en la consulta médica, ¿ok? Entonces, en primer lugar, con la terapéutica de las flores de Bach, tenemos que esta terapéutica no trata la causa. O sea, trata la causa, no el síntoma, ¿ok? Como les venía diciendo, Bach observó en sus experimentaciones que la enfermedad comienza en la mente, en las emociones, antes de manifestarse en el cuerpo físico. Entonces, si nosotros no somos conscientes de nuestro pensamiento y de la manera como vamos formulando nuestra actitud ante el entorno, se van a generar emociones negativas. Entonces debemos de tratar de cuidar nuestro pensamiento, y eso también lo tenemos que evaluar con el paciente, ¿ok? Cuando un paciente llega a la consulta, ya de una vez está expresando su actitud, entonces ya debemos de ser conocedor cuál es la emoción que está predominando y que está perturbando la armonía de ese cuerpo. Entonces la enfermedad comienza en la mente, en las emociones, antes de manifestarse en el cuerpo. El segundo principio, que esta terapéutica trata a la persona, no a la enfermedad. No sé si dentro del grupo hay algunos terapéuticas médicos que sean homeópatas, pero dentro de la homeopatía existe uno de sus principios fundamentales, que es la individualización. En la terapéutica floral también, es decir, que 2 personas pueden tener el mismo problema físico, pero necesitan flores distintas. Es decir, 2 pacientes pueden tener una cefalea, pero esa cefalea se puede acompañar de una emoción de tristeza y necesita una flor característica para esa tristeza. Otra persona, otro paciente puede tener una cefalea, pero se puede acompañar de una emoción de rabia, ira. Entonces, al igual que la homeopatía, la terapia floral se basa en el principio de la individualidad, ¿ok? Son remedios vibracionales. Las flores no actúan de forma química, farmacológica, sino de forma energética. Ayudan a equilibrar las frecuencias emocionales desarmonizadas, es decir, ayudan a mantener ese equilibrio entre la mente y el cuerpo. Y por último, no tienen contraindicaciones. ¿Por qué? Porque son sustancias que vamos a extraer de la naturaleza. Son naturales, seguras y compatibles con cualquier tratamiento médico o terapia alternativa. Así que si en la consulta de cada uno de ustedes tienen un paciente y ese paciente tiene una patología de base, es diabético, es hipertenso, sufre de artritis, cualquier patología de base, no es recomendable retirarle su farmacología que tiene, que de su patología de base, y sustituirla por flores. No. La terapia floral en esos pacientes crónicos lo que va es a modular, a corregir esa emoción para que ese cuerpo físico se alivie. Entonces es importante tratar la causa, no el síntoma, que las flores tratan la causa, no el síntoma, tratar a la persona, no a la enfermedad. Sabemos conocer que es un remedio vibracional que vamos a trabajar de manera energética y que no tiene contraindicación. Esto es importante para poder de manera eficiente poder hacer la prescripción de esta terapéutica. Tenemos que, en fin, el doctor Bach, entonces, él hizo su descubrimiento y en su totalidad fueron 38 flores, los cuales los fue distribuyendo por grupos emocionales, que va a estar relacionado directamente con el tipo de desequilibrio que el paciente va a tener y que el médico o el terapeuta desea armonizar. Entonces, dentro de los 7 grupos tenemos el miedo, ¿ok? El miedo
son para personas dominadas por el temor, la ansiedad o la sensación de amenaza. Este grupo está conformado con varias flores y, por supuesto, cada presentación de la emoción va a tener una intensidad, va a tener una característica, ¿ok? El segundo grupo vendría siendo de la incertidumbre o dudas. Son todas aquellas personas o individuos inseguros, indecisos, sin confianza en su propio juicio, que necesitan el reconocimiento o la respuesta del otro para tomar sus acciones, ¿ok? El tercer grupo viene dado por la falta de interés en el presente. Entonces van a ser personas que van a vivir atadas al pasado o al futuro, ¿ok? Van a ser personas distraídas, nostálgicas, cansadas o mentalmente ausentes. Entonces estos son flores que ayudan a que estas personas vuelvan a centrarse en el aquí y ahora y puedan de alguna manera generar sus propósitos en la vida. El cuarto grupo viene el grupo de soledad, son personas que se aíslan, ¿ok? O aíslan a los demás porque les cuesta relacionarse de forma equilibrada o armónica. Tenemos el número 5, que es la hipersensibilidad a influencias y opiniones. Son aquellas personas que se dejan afectar demasiado por los demás, son personas serviles y estas flores ayudan a volver a recuperar su voluntad y su autonomía. El grupo 6 es de abatimiento, desesperación, personas que han perdido la esperanza o se sienten emocionalmente exhaustas. Y el último grupo, que viene dado por el excesivo interés por los demás, que son personas que intentan controlar. Entonces, a diferencia del grupo 5, que son personas que son controladas, en el grupo 7, las personas intentan controlar al otro o imponer su voluntad, ¿ok? Entonces empecemos brevemente a hablar un poquito de cada una de estas flores y espero poder estimular en ustedes sembrar en ustedes la curiosidad, la emoción y el deseo de poder acompañarnos en el taller. Entonces, el grupo 1, para quienes sienten miedos, ¿ok? Aquí tenemos un grupo de 5 flores, inicialmente con Rose. Esta esencia es esencial o es específica para momentos de terror agudo, pánico paralizante, en aquellos pacientes que presentan crisis de pánico, que ante cualquier adversidad o situación de vida no pueden resolverlo de inmediatamente y se quedan como paralizados. Entonces, esta flor ayuda a ¿qué? Aporta valentía, para que el miedo no los congele completamente y puedan darse la oportunidad de tener esa actitud resolutiva o de tener un pensamiento coherente para la situación que se les presenta. La segunda esencia, tenemos que dentro de este grupo tenemos el mímulos. El mímulo es una esencia para tratar miedos específicos o conocidos, es decir, para las fobias, cuando tienes miedo a los animales, cuando tiene miedo a las alturas, cuando tiene miedo, que es un miedo que sigue siendo la emoción. Pero si queremos hacer una cosa, lo vamos a hacer acá. Lo vemos desde acá, desde... Perdón, ¿ocurre algo? Continúo. ¿Aló? Doctora, un segundito para arreglar el foco del video beam. Ah, perfecto. Ok, entonces espero por ustedes. ¿Pero se escucha bien? Listo, doctora, ya resuelta la situación. Ok. ¿Sí se escucha bien? Yo le escucho bien, no sé los demás. Sí. Ok. Entonces Sí, tenemos que, en el primer grupo de flores son para quienes sienten miedo. Entonces se relaciona con la emoción del miedo y por supuesto lo cual sabemos que esta emoción puede
puede presentarse con diferentes intensidades y con diferente origen emocional. Entonces, dentro de este grupo tenemos 5 esencias florales que pueden ayudar a esa característica o presentación de la emoción. En este caso, Rose, que es para los momentos de pánico, cuando hay momentos de terror agudo, pánico paralizante, para aquellos pacientes o aquellas personas que en el momento ante alguna adversidad no reaccionan, sino que se quedan paralizados. Entonces, estas esencias ayudan como a modular esa emoción, aporta valentía cuando el miedo nos congela completamente, ¿ok? Otra manera de expresión del miedo está dado por el mímulis, pero ya para la esencia de mímulis trata miedos específicos conocidos, es decir, cuando hablamos de las fobias, hablar en público, volar en avión, cuando tiene fobia a animales, a las alturas, ¿ok? Entonces esto nos ayuda a relacionarnos de manera diferente con esas situaciones cotidianas que genera ansiedad. El cherry plum es para el descontrol, para quienes tienen ese temor a perder el control de sus pensamientos o acciones. Para los que conocen homeopatía, el cherry plum se relaciona con el nux vomica, que son individuos como reaccionarios, ¿ok? Que pueden reaccionar ante cualquier evento que realmente no está previsto para él con agresividad, se golpea a sí mismo, golpea paredes, cierra puertas, tira puertas. Entonces el cherry plum es para aquellos niños, por lo menos, lo bonito de la esencia, que la esencia la podemos utilizar en cualquier etapa de la vida del individuo, para niños, para adultos y para la tercera edad. Entonces aquellos niños malcriados, que se tiran al piso, descontrolados totalmente, que rompen, que agreden. Entonces el cherry plum también ayuda tanto a niños, adultos y ancianos a mejorar esa respuesta y esa actitud. Dentro de este grupo vamos a tener también la esencia aspen y el red chestnut. Tenemos que el aspen, a diferencia del mímulo, que es un miedo conocido, identificado, esta esencia más bien es para cuando tenemos para ansiedad generalizada, como una sensación de inseguridad. Cuando el paciente tiene miedo pero no sabe a qué, es cuando el paciente tiene esa sensación como de que siento algo que me va a suceder, como cuando se tienen como las premoniciones, no voy a ir a ese lugar porque creo que me va a pasar algo, ¿ok? Pero cuando ya esto se hace de manera repetitiva, que limita al ser a actuar en la vida porque todo le da miedo, todo le da temor y siempre está como que sintiendo que algo le va a pasar, entonces el aspen, ¿a qué ayuda? Por supuesto, a disminuir esa sensación de temor vagamente definido y que el paciente pueda controlar esas intenciones. La última flor de este grupo tenemos el red chestnut, que a diferencia de aspen, que tiene el temor, como que dice, enfocado en sí mismo, el red chestnut es una ansiedad por otros, miedo de que algo le va a suceder al otro. Esta está indicada en padres controladores o padres, digamos, súper protectores, no controladores, sino padres súper protectores, cuidadores, personal de salud preocupados por paciente, cuando el individuo presenta una preocupación excesiva por el bienestar de los demás. Entonces, estos 5 esencias florales son las que están indicadas para los que sienten miedo. Nosotros en el taller, por supuesto, va a ser una información mucho más detallada, donde podemos identificar el origen de la flor, cómo se prepara, cómo nace la emoción, cuáles son las inconvenientes que puede presentar el paciente con esta emoción establecida y de qué manera esa flor va a actuar para que ese paciente vuelva en equilibrio, ¿ok? Entonces, ahora vamos para el segundo grupo. El segundo grupo tiene que ver para quienes sufren incertidumbre, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a tener las primeras flores, vamos a tener cerato, gentian y georgia. Entonces, tenemos que cerato es cuando el paciente o el individuo presenta dudas sobre su propio juicio y no tiene confianza en su intención, digamos, en su propio criterio e intuición. Es decir, siempre siente que no está haciendo lo correcto y necesita
preguntar al otro, necesita la aprobación o el reconocimiento del otro. Entonces, ¿qué hace la esencia? Fortalece la confianza en el propio juicio y esa confianza a la sabiduría interior. Realmente lo que nosotros alcanzamos, digamos, la transformación que ocurre con la precisión de las esencias es de verdad algo mágico y ayuda a que el paciente se restablezca, y de verdad para nosotros es bastante satisfactorio. Con el Gentian tenemos que esto combate el desaliento y la duda tras algunos inconvenientes. Entonces son aquellos pacientes que en el momento de presentar obstáculos para cuando van a desarrollar algún proyecto, entonces ya esto los desanima y no tienen la intención o la voluntad de volver a arriesgarse. Entonces son personas que intentan algo, fracasan y sienten que no están preparados para ello. Entonces esta esencia combate el desaliento, combate la duda y ayuda a construir ese estímulo para que el paciente pueda continuar con sus proyectos. Geor es una esencia, se llama la esencia para la desesperanza. Es aquellos pacientes que han tenido pérdidas que les generan demasiado sufrimiento, por lo menos madres. Generalmente el mundo siempre se espera que los hijos acompañen a los padres en su deceso, pero cuando a una madre se le muere un hijo, entonces es una pérdida muy profunda, entonces el paciente se siente con esa gana de que también me quiero morir. Y pacientes que han tenido pérdida total, que quedan en la ruina. Entonces, esta esencia, ¿qué hace? Renueva la esperanza cuando todo parece que está perdido y cuando todo no tiene solución. Entonces, son esencias que realmente restablecen restablecen la esperanza en los seres humanos. Es decir, cuando la mente se debate entre caminos y decisiones, estas esencias iluminan el sendero hacia la claridad interior. Es decir, es esa luz al final del camino que te promete que hay mucho por andar. Entonces, dentro de este grupo vamos a tener también el Horbin, cuando existe cansancio mental ante la rutina diaria, es decir, cuando hay sensación de fatiga, de energía para comenzar el día. Son todas aquellas personas donde tienen cosas por hacer y lo dejan para mañana. Este es útil, sobre todo en los adolescentes, en el tema de la procrastinación, donde pierdes el tiempo en las redes, en los juegos, ¿ok? Entonces, es una esencia que le ayuda al individuo a poder enfocarse en lo importante y en lo importante y lo indispensable. Entonces, es cuando la mente pesa más que el cuerpo, creando esa barrera invisible entre lo que yo quiero hacer y la acción. Es decir, yo necesito todas aquellas personas como que hacen que construyen todo eso, pero yo voy a hacer esto, pero al momento de actuar, entonces la falta de energía los detiene. Entonces, ¿qué hace esta flor? Ayuda a mejorar ese impulso y hace que el paciente sienta la dinámica de volver a tomar como el control de su vida. El escleranthus es otra esencia. En el escleranthus vamos a tener la duda constante entre dos opiniones. Es decir, es la dificultad para tomar decisiones con serenidad, con claridad, con certeza. El individuo se mantiene como un péndulo que oscila sin encontrar su centro de equilibrio, es decir, digo que sí, digo que no, voy para allá, vengo para acá. Entonces, por supuesto, no concreta nada porque tiene ese miedo a fracasar. Y tenemos que entender que a veces hace falta tocar fondo para poder restituirse con la vida. Entonces, Cleranthus necesita como esa certeza de que así todo salga mal, siempre va a tener una enseñanza. Y con esta esencia, digamos que es una situación emocional y de decisiones. Entonces, Cleranthus como esencia ayuda a que el paciente pueda encontrar la fortaleza, la fuerza, la voluntad de poder tomar decisiones y el control de su vida, aún salga mal, entender que siempre eso va a tener un mensaje. Will Oak es otra esencia donde el paciente se encuentra, aquellos pacientes que tienen lo que llamamos el conflicto existencial, está lleno de insatisfacción y se la pasa durante toda su vida en una búsqueda incesante de propósitos, misiones, tiene esa sensación de que no consigue el camino correcto en la vida, teniendo nosotros presentes que el propósito es lo que nosotros vamos a hacer de nuestra vida cada día.
Y el propósito que nosotros debemos tener al momento de despertarnos es de ser feliz, es construir esos momentos que nos llenan y que nos hagan crecer. Pero hay muchas personas que sienten que el propósito de la misión es algo que está escrito en algún lugar y se pierden, pues, se pierden. Entonces, el alma anhela descubrir su verdadera vocación. Entonces, con esta flor, lo que hace es que ayuda a que el individuo pueda centrarse en sus talentos y poder encontrarse consigo mismo, ¿ok? Vamos ahora con el grupo 3. En el grupo 3 es para todos aquellos individuos con falta de interés en el presente. Tenemos que existe una desconexión del momento actual. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todo perfecto? ¿Sí se escucha bien? Hola. Hola, doctora. Sí, la escuchamos. Lo Ok, que pasa es que no tenemos aquí corneta, pero sí la escuchamos. ok, perfecto, ok. Entonces, en el grupo 3 tenemos que estas flores ayudan a quienes viven mentalmente en otro tiempo o lugar, ¿ok? Que son incapaces de estar plenamente presentes en su realidad inmediata. Como les comenté anteriormente, son aquellas personas que viven conectadas, ancladas al pasado o ancladas al futuro, ¿ok? Entonces, con estas flores es como conectar al paciente con su presente y y digamos, vivir cada día como debe ser, pues, sin estar anclado a otra realidad que no sea la que debe vivir. Entonces, en este caso, el primer grupo tenemos Clematis, el Honeysuckle y el White Chestnut. Entonces, tenemos que Clematis es esa persona que vive con digamos, con ensoñación presente, siempre añorando el pasado. El pasado no, disculpe, siempre añorando el futuro, siempre teniendo la sensación de que más adelante va a ser mejor cuando me case, cuando tenga mis hijos, cuando me pueda cuando me pueda comprar la casa. Va postergando todo pensando que en este momento no debe tomar la decisión, sino que hay factores que van a ayudarles a que más adelante, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Deja de vivir el día a día pensando que más adelante lo va a construir. Entonces, ¿qué hace esta esencia? Ancla a la realidad a quienes viven en un mundo de fantasía y ensoñación constante, para que el paciente sienta que la decisión es hoy, que lo que yo tengo que hacer lo tengo que hacer hoy, porque quizás para mañana no tenga las mismas oportunidades y quizás para mañana tenga un escenario diferente. Entonces, en ese paciente que siempre está como suspirando, como que después, para postergando, lo hago después, cuando mi mamá esté mejor, o ya mejor cuando mi mamá ya esté viejita, que pase lo que yo lo voy a hacer. No, esta esencia ayuda a que el paciente asuma y tome el control de su vida en el presente, ¿ok? Que es lo ideal. El honeysuckle es lo contrario. El honeysuckle, tenemos que hay nostalgia por el pasado. Estos son los individuos, los que comentan si hubiera hecho esto, quizá hubiese sido mejor, si hubiera hecho aquello, pensando que todo lo que ocurrió en el pasado es mucho mejor que el presente. Son personas que les cuesta mucho los cambios, cambiar el concepto, cambiar su estatus, porque siempre creen que lo que pasó es lo mejor y les cuesta mucho pasar página. Entonces, ¿qué hace esta esencia? Libera del pasado y la nostalgia excesiva, permitiendo también que ese individuo se conecte con el presente y viva su transformación del día a día, ¿ok? El White Chestnut, entonces, a diferencia de estos dos que conectan a uno con el pasado y el otro con el futuro, el White Chestnut es para aquellas personas, esta es una esencia para calmar pensamientos repetitivos. Es aquellas personas que cada cosa que les sucede lo vuelven a revisar, si lo hice bien, si lo hice mal, será que tenía que hacerlo de esta manera, que pasan constantemente generando escenarios en su mente de lo que probablemente debía haber hecho, lo que debe hacer, y por supuesto esto lo que hace es que tenga cansancio, agotamiento, agotan la mente de tanto crear escenario. Entonces, ¿qué hace esta esencia? Calma pensamientos repetitivos, pensamientos obsesivos e incontrolables que agotan la mente y que no le permite la creatividad, que no le permite, digamos, conectarse con la intuición, con la lluvia de ideas, porque siempre están repetido
en conexión con lo que ya sucedió. Entonces, es una esencia excelente, ayuda al paciente a que el paciente se calme y se conecte consigo mismo y con su requerimiento y necesidad. Dentro de este grupo, entonces vamos a tener otros más. Entonces, en este grupo de falta de interés por el presente, tenemos que cuando la vida parece transcurrir sin color ni motivación, estas flores despiertan el estrés dormido por el aquí y el ahora, porque son personas que de alguna manera uno está conectado con el presente, otro está conectado con el pasado y por lo menos el anterior, que es el Huachesno, está conectado con la circunstancia, con lo que le ocurre. Entonces, además de esos tres, tenemos el Will Rose, el LOL, el Olive y el Mustard. Entonces tenemos el Will Rose, también es otra falta de interés, pero diferente. Es aquella persona resignada, digamos que la palabra clave de esta esencia es la resignación y la apatía, ¿ok? Es cuando el individuo tiene esa aceptación pasiva de su vida, de su presente, como que esto es lo que me toca y sencillamente lo tengo que aceptar, como una aceptación pasiva de la vida sin entusiasmo ni motivación y sin ni siquiera con intención de cambiarlo, porque siente como que debe ser así, ¿ok? Entonces tenemos que en este caso hay una pasividad, una falta, una indiferencia, como que ya no importa nada porque esto es lo que tengo, es lo que hay. Es una esencia que puede estar indicada en aquellas mujeres abusadas, aquellas mujeres que viven con esposos maltratadores, que dicen, es que él no es malo, solo que yo no me porto bien, sin conocer de que cada ser humano merece respeto y tiene su importancia. Para aquellas personas de la tercera edad, que los hijos no tienen las condiciones o por cualquier causa lo llevan sin consultarlo a esas casas de geriatría, donde entonces tú ves el abuelito con la mirada perdida, como que resignado, es lo que me tocó, porque siente que su familia no lo quiere. O para aquellas personas que son obligadas por padres, estudiantes a seguir una carrera y dejan a un lado su sueño, su emoción, su pasión, porque tienen que cumplir con esto. Entonces es cuando el corazón ha dejado de soñar y simplemente el ser humano se limita a existir. Entonces, ¿qué hace Wilrow? Vuelve a conectar al alma, al espíritu con la vida para que el paciente sienta que tiene una oportunidad de vivir diferente, ¿ok? Olive, aquí hay un agotamiento profundo, tanto físico como mental, tras periodos de esfuerzo o estrés, ¿ok? Son aquellas personas trabajadoras o que hacen alguna actividad física y agotan, es decir, las reservas internas están totalmente vacías. Olive es también a personas que trabajan mucho, sobre todo a las mujeres que tienen la gerencia doméstica, que tiene bebé pequeño, que tienen que atender el bebé, atender la casa, atender al esposo y están agotadas totalmente. También es ideal en los estudiantes cuando están terminando sus carreras, ¿ok? Entonces son esencias que ayudan a revitalizar y también en aquellos pacientes con patologías crónicas, aquellos pacientes que tienen hospitalizaciones muy prolongadas y quedan como así como muy cansados, desvitalizados y emocionalmente el encierro, el estar en ese hospital durante mucho tiempo también los lleva a esa pasividad emocional. Entonces, es una flor que también reconecta a ese individuo con esperanza, pues, y como que reconectar con la vida y con el entusiasmo. El mustard también es una falta de interés por el presente, pero el mustard es una flor particular porque es como circunstancial. Son aquellas personas que presentan depresión súbita, una sensación de oscuridad interior, pero no conocen la respuesta. Es una tristeza y melancolía inexplicable que aparece y desaparece sin razón aparente, ¿ok? Como que si una nube se colocara en la parte de arriba. Entonces, aquel paciente que no tiene ningún motivo. Doctora, vamos a resolver un problema de audio ahorita, de sonido, perdón, y le Ajá. avisamos, porque no escuchan bien. Ok, ¿y hasta Sí, dónde tengo que volver a empezar? déjeme solventar aquí. Chévere, está bien.
falta bastante. Ya vamos para allá, Carmencita. 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 Ya vamos para allá, Ok, Carmencita. avísame, yo estoy aquí tranquilita. Ay, sí, estoy cansada. Cafecito, ¿quién le pregunta? ¿Quién quiere café? ¿Café? ¿Café? ¿Quién quiere cafecito? ¿Cafecito? También 4 cafecitos. No. Bajadita. Si le sube el número, le vas a comprar. Este es España. No, nada, no por mí. Ahí está bien, ¿verdad? Lo dejé en 18. No, con un pan. Creo que le puede decir a la doctora que haga una prueba de sonido. Hola, ¿Cómo me está escuchando? buenas tardes, ¿sí ¿Se me escucha escuchan? mejor? ¿Sí me escuchan todos? Ya va. Otra vez, porfa. Buenas tardes, Probando. probando, 1, 2, 3. No, pero está bien. Nada, no me escuchan. Aló. Ya toma con azúcar, ¿verdad? Sin azúcar. Sí. Ay, bonita, ya lo voy a cambiar. ¿Me avisan? Me avisa. Sí, todo sin azúcar. Yo sí tomo tierno. Es que esto podemos hacer, ¿no? Sí. Oh, no, me significa, dice, doctora, no tengo que... No, no, es que En diciembre. No, para que ya ahí suena mejor. No sé si quieren intentar, porque esta no está sonando, pero ya la configuré para que suene ¿para que suene la otra? La corneta, porque era que no está configurada esta, sino ya. Doctora, ya. Ahora sí me escuchan bien, alto y fuerte. También, ¿Me escuchan bien? ¿Sí? muchacha, que también. Sí, Sí. ya es mejor el Ok, sonido. entonces ya va, dígame algo, porque no sé hasta qué punto me escucharon. Continúo con el grupo 3. Pues si quiere, retrocede una lámina solamente, doctora. Ok, Yo me perdí esa parte. entonces voy por el grupo 3. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, entonces el grupo 3, le comentaba que era el grupo falta de interés en el presente, ¿ok? Como les comenté anteriormente, son aquellas personas que están ancladas en el pasado o en el futuro. Entonces, esta desconexión del momento actual,
Estas flores ayudan a quienes viven mentalmente en otro tiempo o lugar, es decir, incapaces de estar plenamente presentes en su realidad inmediata. Entonces, primero tenemos el primer grupo de falta de interés, va a ser clematis, honeysuckle y white chestnut. Entonces, tenemos el clematis, es cuando hay falta de interés por el presente. El paciente se encuentra en una ensoñación constante hacia el futuro. Son aquellas personas que siempre piensa que más adelante va a ser mejor. Algún día va a ser mejor. Aquellas personas que tienen que hacer algo y entonces lo voy a hacer cuando me case, cuando me compre la casa, cuando me compre el carro. El que todo lo posterga para más adelante porque siente que no está preparado para ese momento. Anda siempre pensando en el futuro. Entonces, ¿qué hace esta esencia? Ancla a la realidad a quienes viven en el mundo de fantasía para que el paciente esté mucho más presente en el aquí y el ahora. Y lo que tenga que hacer, lo tiene que hacer en este momento porque quizás posteriormente ya las oportunidades sean diferentes. A diferencia de clematis, tenemos también el honeysuckle. El honeysuckle libera del pasado y la nostalgia excesiva, permitiendo que el paciente vive en el presente. Por supuesto, honeysuckle, a diferencia de clematis, es el paciente que vive anclado en el pasado, ¿ok? Es decir, es el paciente que tiene nostalgia, es aquel individuo que todo es si hubiera hecho esto, mejor me sale como antes, si hubiera hecho, siempre anda con la duda, pensando que antes las cosas eran mejores. Entonces son aquellas personas que son rígidas, que les cuesta mucho los cambios, que les cuesta mucho cambiar de casa, cambiar de carro, porque no les gusta salir de su zona de confort. Y honeysuckle ayuda a esa apertura, a despegarse del pasado, de la nostalgia y vivir una nueva oportunidad. White chestnut, a diferencia de estos dos, que uno vive en el pasado y en el presente, este vive anclado a la circunstancia. Cualquier situación que sucede va a estar pensando de manera incesante, de manera obsesiva, si lo hizo bien o lo hizo mal. Siempre pensando si fue la mejor decisión, si fue la mejor acción que tuvo, si fue la mejor respuesta, ¿ok? Entonces no permite conectarse con su mente, no permite que aflore la intuición, las ideas brillantes, porque siempre está repitiendo en el pensamiento cada cosa que sucede. Entonces, ¿qué hace esta esencia? Calma pensamientos repetitivos, obsesivos e incontrolables que terminan agotando la mente del paciente, ¿ok? Tenemos que entonces, en este grupo de falta de interés, tenemos estas otras esencias que dice que cuando la vida parece transcurrir sin color y sin motivación, estas flores despiertan el interés dormido por el aquí y ahora. Entonces, este grupo de falta de interés por el presente es como la luz al final del camino, que ayuda al paciente a revitalizarse y a reconectarse. Dentro de este mismo grupo tenemos entonces Wild Rose, tenemos el Olive y el Mustard. El Wild Rose, la palabra clave de esta esencia es la resignación y la apatía, ¿ok? Es aquel individuo que vive con una aceptación pasiva a su entorno y a su realidad. Son aquellas personas donde la vida, digamos, aceptan pasivamente la vida sin entusiasmo, sin motivación. Entonces les comentaba que son esencias que se pueden utilizar en aquellas personas, aquellas mujeres que viven bajo el yugo o bajo la, digamos, la rigidez de hombres que son maltratadas, que tienen esa sensación de que eso es lo que le toca, lo que le corresponde, que el marido no es malo, sino que ella lo hace poner bravo y que ella es la culpable, esa persona que tiene esa aceptación pasiva, ¿ok? En aquellas personas o individuos jóvenes que les toca hacer carreras porque son impuestas por sus padres, apagando su pasión, su ilusión o dejando a un lado sus sueños, entonces hacen lo que les dicen sus padres y son personas que viven como en automático, ¿ok? Y también en las personas de la tercera edad, aquellos seres que están en ancianatos porque los hijos los mandaron para allá, entonces vemos esas personas con esa mirada perdida, resignado, entonces son flores que revitaliza y ayuda a que el ser se conecte otra vez con sus sueños y con su realidad. Entonces, en el paciente que vamos a ver,
se habla de que el corazón ha dejado de soñar y que simplemente se limita a existir. Entonces son personas que solamente viven, pero sin voluntad, sin sueño, digamos, sin interés, solo con el conformismo a la rutina, que es lo que le corresponde. Otra de las flores que están en este grupo es el olive. Olive se caracteriza en aquellos pacientes que manifiestan agotamiento profundo, tanto físico como mental, tras largos periodos de esfuerzo o estrés, ¿ok? Las reservas están completamente vacías y el paciente siente como que hasta aquí. Entonces, ¿qué sucede? No tengo fuerza para disfrutar ni para hacer les cuesta mucho esfuerzo volver a levantarse. Podemos indicarla en aquellos casos de personas con patologías crónicas, ¿ok? Esos pacientes que pasan mucho tiempo encamados, hospitalizados, donde tienen el agotamiento físico, pero su esfera mental también está agotada y también ha perdido la vitalidad. En aquellas mujeres, madres jóvenes o madres que se dedican a la gerencia del hogar, entonces tienen que atender la casa, el bebé, el esposo, y sienten como que, wow, estoy perdiendo mi vida en estas 4 paredes, no tengo nada, puro limpiando, arreglando la casa, no sé qué, y tienen ese agotamiento tanto físico como mental. Entonces son esencias que revitaliza tanto el alma como el espíritu, como el cuerpo del paciente, y el paciente se reconecta con su realidad, con la vida, ¿ok? Y les ayuda a seguir avanzando y a construir nuevos sueños. El mustard es diferente, porque el mustard es una esencia para circunstancias especiales. Digamos que en este caso es cuando el paciente refiere una sensación de tristeza y melancolía, pero inexplicable, que aparece y desaparece sin razón, ¿ok? Cuando el paciente dice, no sé, yo estaba tranquila y de repente me dieron ganas de llorar, pero no logra identificar algunas circunstancias de su entorno, de su pasado o alguna situación que le tenga, que le ocupe, que ella pueda decir estoy triste por algo, simplemente tiene la emoción de tristeza. Entonces hay como un desequilibrio emocional. Entonces el mustard ayuda a mantener equilibrado y que su mente y cuerpo estén conectados para que estos episodios no se presenten. ¿Por qué? Porque son como una nube oscura que cubre el sol sin previo aviso. O sea, el paciente está tranquilo y de repente puede tener esta sensación de esta emoción que no sabe ni reconocerla, de dónde sale, ni sabe cómo controlar, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Yo tengo una pregunta. Lo que acaba de decir. Tengo por entendido que pacientes que toman muchos ansiolíticos pueden presentar este tipo de que acaba de hacer referencia. Si tú mandas a esta flor, que es la que te dio sensaciones y el después se va a la redundancia, no hay ningún problema que tú tomas el farmaco. ¿Escuchaste la pregunta? No, para nada. Tradúcemela. Doctora, una pregunta. Hay pacientes que toman ansiolíticos, ¿no? Los cuales producen este tipo de sensaciones o síntomas que se acaba de describir al tomar el fármaco, ¿no? La pregunta es, si usted manda a tomar la esencia que acaba de decir, se puede contrarrestar toda esta sintomatología. Ya va, me está diciendo que en pacientes que toman ansiolíticos y que realmente siguen algún fármaco, exacto, pero desde el punto de vista para la ansiedad o para la depresión, y que el paciente pueda manifestar, o sea, yo creo que probablemente es un paciente que está en ese proceso de depresión, y la depresión tiene una característica, que muchas veces el paciente está deprimido pero no lo reconoce, el paciente no sabe qué le está sucediendo, ¿ok? O sea, la depresión no solamente la tiene el que anda vestido de negro, arrastrando la cobija, no, hay muchas personas mucho más deprimidas de lo que uno se da cuenta. Entonces, a veces el paciente está deprimido por algo y no lo identifica. Entonces, esta esencia podría apoyarle, pero nosotros tenemos que a ese paciente con la historia clínica poder evaluarle igual como lo hacemos en homeopatía, identificar ese núcleo mental, qué es lo que está sucediendo, o sea, hacer la historia, que por supuesto toda esa información se lo vamos a dar en el taller para que el médico pueda identificar si está deprimido, no lo reconoce, entonces está de mustard, o esa depresión tiene
digamos, tiene un origen y el paciente todavía no lo puede localizar. Importante es que sepan que pacientes con tratamiento, como lo dije anteriormente, con algún tratamiento farmacológico, por lo menos el paciente diabético, por su misma condición de límites, es un paciente que se puede, digamos, porque no puede comer lo que quiera, no puede hacer lo que quiera, tiene la limitación de los dulces. Entonces son pacientes que pierden el interés en su vida y no se hacen el tratamiento como debe ser, no se cuidan. Entonces, si el paciente no tiene esa actitud de tristeza, pero no sabe qué es lo que le está pasando, el Mustard es una esencia que lo puede llevar a equilibrar la emoción y que el paciente tenga una visión como mucho más perceptiva de lo que está ocurriendo dentro de su organismo. No sé si te pude responder adecuadamente. Sí, está bien, doctora. Realmente entiendo muy bien lo que acabas de decir, pero estaba hablando también porque he tenido la experiencia con fármacos como anticonvulsivos que producen siempre tristeza o miedo al futuro o este tipo de cosas, y entonces el Mustard pudiera ayudar. Claro, pero tú me estás hablando de efectos colaterales que tiene el medicamento, la parte farmacológica. Sí, señora. Ajá, pero entonces en este caso hay que revisar lo que está, o sea, porque en este caso así, porque nosotros acuérdate que esto son esencias que van a modular la energía del paciente, pero si yo farmacológicamente le estoy induciendo esta sintomatología, entonces ahí tenemos que chequear muy bien, ¿ok? Si realmente el medicamento que está utilizando y la dosis que le está dando el médico tratante es la adecuada. Porque fíjate que si son efectos colaterales de la droga que está usando, probablemente esto lo pueda ayudar, pero no tanto como nosotros necesitamos para que el paciente recupere su autonomía. Por eso es importante la historia clínica y revisar desde cuándo te sientes así. Porque si es mucho más el compromiso, o sea, si el fármaco le está brindando más complicaciones que beneficios, entonces no es el fármaco ideal para ese paciente, ¿ok? Gracias, doctora. Porque en la medida que él vaya tomando su medicina, el efecto colateral va a estar ahí presente. Entonces, ya no le corresponde al terapeuta floral hacer eso, sino le puede inducir al paciente que hable con su médico tratante, porque sabemos que fármacos para depresión y ansiedad hay muchísimos, y no todos se utilizan para el mismo paciente. O sea, hay pacientes que le va muy bien con un fármaco, pero hay otros que no. Entonces, si ese medicamento que le están dando le está generando más efecto colateral que el beneficio que el paciente necesita, entonces el médico tratante debe corregirlo. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Ok, pero podemos por lo menos... Claro, tú le puedes indicar el Mustard, pero si ella tiene un efecto colateral que se está tomando todos los días la pepa que le está indicando, le está desencadenando el efecto colateral, entonces el paciente va a decir que la flor no sirve. Esta esencia no sirve o este terapeuta no me sirvió, y no tiene nada que ver con la flor, sino es el efecto colateral del medicamento que está tomando, porque la esencia floral no va a inhibir el efecto farmacológico. En eso tenemos que estar claros, ¿ok? Ni para bien ni para mal. Gracias, doctora. Chévere. Entonces continuamos. Continuamos con el grupo 4, que es el grupo de soledad y aislamiento. Entonces, en este caso tenemos solo 3, el HIDER, el Impatient y el Water Violet. Entonces, HIDER son aquellas personas quienes hablan incesantemente sobre sí mismos. Son personas ególatras, ¿ok? Para los que saben de homeopatía, esta flor se parece al licopodio, ¿ok? Tenemos esas personas que les gusta ser el centro de atención y de aquellas personas que preguntan y se responden a sí mismos. O sea, no escuchan al otro. Aquí lo importante soy yo, soy el protagonista de la novela. Y entonces lo que buscan la atención y la compañía del otro, pero que el otro le adule, que el otro le escuche, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que en esto no es son aquellas personas que necesitan llamar la atención, pero están en soledad porque son
es tanto el aturdimiento del otro que más bien alejan a las personas, ¿ok? De sí mismo, de tanto hablar sobre sí mismo y no permitir la interacción del otro que le acompaña. Entonces, una flor que ayuda a desarrollar la capacidad del bien escucha, ¿ok? De que cuando tenemos una interacción interpersonal, nosotros tenemos que hablar, pero que también debemos aprender a escuchar. Y ayuda a Heather a bajar esa sensación de impulso, de querer siempre sobresalir sobre el otro y solo hablar de sí mismo. Digamos que hace que el otro, anula el otro, porque siempre es el más importante. Entonces es una flor para esos episodios. Aquí tenemos también el impatien. Impatien, digamos que son aquellas personas irritables, impacientes, con tensión nerviosa, calma a personas impacientes, aceleradas y tensas. ¿Por qué? Porque son personas que son muy aceleradas, que sienten que los demás son demasiado lentos, pero el tema no es que el otro sea lento, sino que ellos son los que están acelerados. Entonces no respetan el tiempo de los demás y como no lo respetan, lo descartan y trabajan solo. Entonces se aíslan porque sienten que cuando mandan a hacer algo y como el otro no lo hace en la misma velocidad que lo necesita, dame acá que lo hago yo, ¿ok? Entonces son personas que de alguna manera se aíslan pensando de que si él lo hace, lo va a hacer mucho mejor y no tiene confianza en compartir con el otro porque siente que el otro no va a su mismo ritmo y a su mismo tiempo. El water violet es diferente, es para quienes mantienen distancia emocional, son personas orgullosas y reservadas, son aquellas personas comedidas, ¿ok? Que comparten poquitico, pero que tienen esa limitación de apertura, de empatía con el otro, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Prefieren estar solos por orgullosos, son retraídos porque se siente también autosuficiente, ¿ok? No estás a mi altura. Entonces, a veces, más bien, esta flor que hace fomenta conexiones genuinas sin perder la independencia, hace que el paciente se aperture un poquito más y tenga como que más conexión con el grupo. Entonces, estas son las 3 flores de este grupo de aislamiento y de soledad, ¿ok? Tenemos ahora el grupo 5. El grupo 5 viene dado con la hipersensibilidad a influencias e ideas. Aquí tenemos también en primer momento Agrímonis, Centauris, Walnut y Holly. Agrímonis, tenemos que Agrímonis es una esencia reveladora, así como es la palabra clave, de apertura, se llama en la terapia floral como la máscara. En esta esencia, el paciente tiende o el individuo tiende a fingir o a guardar sus emociones. Son aquellos pacientes que probablemente se estén derrumbando por dentro, pero dicen que están bien, que no pasa nada, que todo está bien, que le cuesta mucho expresar el dolor auténtico, lo que está sucediendo, ya sea tristeza, dolor, rabia, indignación, siempre se mantiene impasible con la máscara. Entonces oculta el dolor detrás de una sonrisa. Agrímolis es una esencia que ya lo aprenderán cuando hagamos el taller, es de apertura, ¿ok? Pero es una esencia que tiene sus criterios de indicación, que no se debe hacer su indicación de primer momento. ¿Por qué? Porque podemos generar más bien bloqueo en la emoción del paciente. Entonces, una esencia de cuidado, pero una esencia valiosa dentro de todo el grupo de las 38. Entonces, ¿qué hace Agrímonis? Revela y sana las preocupaciones ocultas tras una máscara de alegría constante y permite al paciente liberarse o expresar el dolor auténtico. Centauris es para aquellos pacientes que son serviles, ¿ok? Aquellos pacientes que se dejan controlar y manipular por otros, ¿ok? Que no tienen esa limitación para decir no, es decir, que se dejan manipular, controlar por otros, dominar por otros, porque necesitan estar bien con el otro. Entonces, permiten que el otro abuse, esto ya sea desde el índole familiar, la mamá con los hijos, el esposo con la esposa, entre hermanos, en el trabajo, el jefe que manipula. Entonces, ¿qué hace el centauro? O sea, el paciente se siente totalmente anulado y se mantiene a la sombra o a la expectativa del otro, que el otro le reafirme su existencia, le apruebe
Entonces, ¿qué hace esta esencia? Fortalece la voluntad propia, ayuda a decir no, es una esencia que ayuda al individuo a establecer límites y lo protege de manipulaciones y personalidades dominantes, ¿ok? Entonces, sobre todo en el área administrativa, sobre todo en la parte pública, donde todo el mundo le teme al jefe, hay personas que se doblegan ante estas personalidades muy influyentes y, por supuesto, viven una vida limitada emocionalmente. Entonces, Centauri les ayuda a reencontrarse consigo mismo y a establecer su voluntad. El Walnut también es una flor de la transformación. También es una flor muy linda, porque es una flor que protege durante los cambios. Walnut, sobre todo, es aquellas personas que son vulnerables a cambio, aquellas personas, por lo menos ahorita con esta migración, donde a algunas personas les cuesta mucho reconocer esta decisión de nuevos patrones de vida, de una nueva cultura, un nuevo trabajo, se limita, o sea, se sienten limitados y les cuesta mucho como aceptar estos cambios. Entonces el Walnut protege durante los cambios, las transiciones vitales y las decisiones importantes. Cuando las personas tienen que tomar decisiones, por lo menos aquellas personas que están en procesos de divorcio, y realmente las condiciones están dadas porque es víctima de maltrato, es víctima de explotación y por indecisión o por miedo no toma, entonces igual no ayuda al que la persona mantenga el rumbo sin influencias externas, sino que fortalezca fortalezca su voluntad y que tome decisiones acertadas. Entonces es una esencia para cambios y transformación. Es digamos, es como el ave fénix, donde las personas sienten que tienen que salir de su zona de confort, pero necesitan un impulso. Entonces, esta esencia es lo que le ayuda a dar como ese salto cuántico al individuo. Entonces, dentro de este grupo de hipersensibilidad tenemos Holly. Holly también es otra emoción establecida, es la intensidad emocional, ¿ok? Holly es una esencia que se caracteriza porque son emociones intensas, como odio, como celos, envidia. Holly con homeopatía es como la Chesi, para los que conocen homeopatía. Son celosos, envidiosos, iracundos, ¿ok? Y todas estas emociones afectan la paz interior y, por supuesto, su relación con el entorno, la relación con los demás. El corazón se convierte en un campo de batalla. El paciente ha perdido la sensibilidad y la conexión con el amor universal. La persona que absorbe fácilmente las emociones, o sea, son personas que lo absorben fácilmente, emociones ajenas, perdiendo el foco de sus propias necesidades y bienestar social. Son aquellas personas que están todo el tiempo como en guardia, ¿okay? En la guardia, me está mirando, me están criticando a mí, me quieren hacer daño, no sé cuánto. Entonces están siempre con esa intuición de protegerse y de vengarse por situaciones que le ocurren en la vida. Es decir, esta hipersensibilidad va a crear una vulnerabilidad ante el mundo exterior y, por supuesto, requiere protección y fortaleza. Entonces, Holly ayuda a armonizar, ¿ok? Ayuda a mejorar ese dolor emocional, transformando la rabia o los celos en una emoción más armónica. Y, por supuesto, ayudar al paciente a poder solventar esa carencia de amor interno, que es lo que convierte al paciente con esta característica de Holly. Ahora vamos al grupo 6. El grupo 6 es grupo de desánimo y desesperación, ¿ok? Entonces tenemos aquí tenemos el Suchesno, el Staros Betle o Estrella de Belén y Willow, ¿ok? Entonces en estas tres primeras, el Suchesno es la flor, lo que llaman de la angustia extrema, ¿ok? Quien ha llegado al límite, desesperación, vacío espiritual. Más o menos, mientras Olive tiene cansancio físico por trabajo, tiene cansancio mental, pero también está el cansancio físico,
¿ok? En cambio, el suchesno es mucho más angustia como que lo he dado todo y no lo puedo, por lo menos las mujeres que les cuesta mucho terminar una relación porque están aferradas a algo y hacen cualquier cosa como para que el hombre o la mujer no lo deje y siente como que ya lo di todo, ya no me queda nada y está desesperado, como que eso que yo quiero es lo que me va a salvar. O sea, no es tanto que esté cansado porque trabajé mucho o por circunstancias que comprometieron mi cuerpo físico, sino que estos son emociones establecidas. O sea, la flor de la angustia extrema para quien ha llegado al límite absoluto de su resistencia. Entonces, ¿qué hace esta flor? Ofrece consuelo, ¿ok? Metafóricamente, como dice, en la noche más oscura del alma, donde decir, puedes salir de la zona de confort porque tú no sabes, en el momento de que sales de tu zona de confort, afuera te esperan mejores oportunidades. Entonces, Huechesno ayuda a que el paciente pueda equilibrar esa angustia y darse la oportunidad de continuar, ¿ok? Estrella de Belén, sin embargo, más bien es para el gran sanador de trauma del shock. Es una flor de emergencia, ¿ok? No se puede utilizar a premura con cualquier paciente, ay, que tengo no sé cuánto, vamos a dar, no. Estos son para verdaderas emergencias. El gran sanador de trauma, shock y experiencias dolorosas, pacientes con pérdidas dolorosas, pacientes que tienen traumatismo, accidentes, que lo roban, que tienen un impacto emocional tan fuerte, es como como el árnica, digamos como también como la ignatia, donde te ayuda a mejorar esos duelos profundos. Entonces, trauma, shock y experiencias dolorosas, esta flor consuela y restaura tras la pérdida, tras accidentes o noticias devastadoras, ¿ok? Entonces, una flor que no se usa de manera prolongada, sino que es una flor para emergencia. Ahora vemos Willow. Willow es como el Natrum Mur de homeopatía, donde transforma el resentimiento, autocompasión y amargura, ¿ok? Mientras Holly es celos, ira, impulsivo, en cambio que Willow son situaciones de vida que le impacta y genera un gran resentimiento con papá, resentimiento con mamá, resentimiento con la pareja, resentimiento con la vida. Entonces, ayuda a esa persona a que salga de esa cápsula donde está confinada, ayuda a aceptar la responsabilidad personal. Muchas veces cuando a las personas les cuesta hacer el perdón, es porque no sabe que cuando hay un conflicto están involucrados dos. Y el involucrarte no te indica de que tú seas el victimario, sino el que tú permitas. Eso también te hace responsable. El que tú no cambies la regla del juego, eso también te hace responsable. Entonces, cuando el paciente acepta la responsabilidad de su participación activa o pasiva, entonces solo así puede lograr perdonar cualquier circunstancia de su vida. Entonces, esta esencia ayuda a aceptar la responsabilidad personal y a recuperar el poder sobre la propia vida. Es una flor hermosa también a todas esas personas que sienten como que no tienen oportunidades por alguna situación, como que se sienten confinados. Entonces, esto vuelve otra vez como a enchufarlo, ¿ok? Con la vida, con las esperanzas, con el perdón sobre todo. Es una flor de liberación. Dentro de este grupo también tenemos entonces estas otras 5. Entonces tenemos que en los momentos más oscuros, cuando el peso parece insoportable, entonces estas esencias de desánimo y desesperación traen la luz y a renovar el espíritu. O sea, el paciente se libera de ese sentimiento que los tiene acorralados. Dentro de este, continuamos con este grupo, tenemos al track apple. Es la sensación de suciedad o imperfección personal. Es la flor de limpieza, ¿ok? Es cuando el paciente, ante alguna situación que le genera vergüenza, que se siente impuro, que se siente sucio, lo ayuda otra vez a tener esa reconexión consigo mismo, donde la autocrítica se vuelve obsesiva, no sirvo para nada, no puedo hacer esto, cuando se siente culpable, no tanto la culpa, es esa sensación de su existencia, como que no sirve para nada, se critica por todo. Entonces es una flor de limpieza para eliminar la suciedad o quitar esa sensación de imperfección personal que tiene de sí mismo dentro de su nivel o dentro de su posición en la vida. El
es para aquellas personas que se sienten abrumados por responsabilidades, sensación de incapacidad para cumplir con las demandas. Al igual que la sepia, esta esencia floral tiene una energía femenina, ¿ok? Entonces es para aquellas mujeres trabajadoras, gerentes, con alto cargo de responsabilidades, ¿ok? Que se sienten abrumadas, que sienten como demasiado peso sobre los hombros. Entonces, esta esencia ayuda a como a revitalizar el espíritu y el cuerpo físico. Entonces, el peso sienten como que tienen demasiado, mejora la estructuración para empezar a poner orden en lo que tiene que hacer, recordar cuáles son sus funciones y establecer hasta dónde están sus límites y no sobrepasarse de encargarse de cosas que no le corresponden. El large, digamos que al igual que el cerato, son flores que se pueden utilizar en conjunto, pero hay que evaluar, porque el cerato es el servilismo hacia el otro, ¿ok? Es donde hago lo que sea para que el otro me acepte. Estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de que no me, ¿cómo se llama? De que no me excluyan, el permisivo. En cambio que el large es la falta de confianza en sí mismo, ¿ok? Donde siente que no está a la altura de lo que tiene que hacer, donde no tiene la confianza y siempre siente que no lo voy a hacer. Se anticipa la derrota antes de intentarlo, siente que va a fracasar. Entonces es importante por lo menos tener bien claro cuál es la emoción característica de cada flor, ¿ok? De saber cuándo el paciente está de escleranto, que es la duda, cuándo el paciente está de cerato, cuando el paciente está de large, cuando el paciente está de crack apple, ¿ok? Por eso es importante conocer el origen de la flor, sus características, cuál es la emoción predominante, cuáles son las circunstancias que pueden llevar al paciente o al individuo a esa situación y de qué manera esta flor va a ayudarle a resolver ese desequilibrio y volver a reconectarlo con su esencia. Entonces esto es para esta esencia es para la falta de confianza. Esta esencia large, igual que homeopatía, por ejemplo me encanta también la homeopatía, tiene mucho que ver con la silicia, ¿ok? Ese núcleo de falta de confianza, entonces eso se comparte. El OAX, al igual que el EN, es una esencia, pero que tiene energía masculina, ¿ok? Para aquellas personas incansables que luchan más allá del agotamiento, con gran fuerza, pero con un riesgo total de un desgaste y de colapso. Entonces, el OAX es igual que el EN, pero el EN es una esencia para aquel agotamiento de aquellas personas que son hiper responsables, pero mujeres. Y el OAX es también igual para aquellos hombres trabajadores hiper responsables, pero con energía negativa, ¿ok? Y el PAI es la culpa, el autorreproche. Sufrimiento de no merecer lo bueno o de ser responsable de que le ocurre a cualquier otra persona. Entonces, cuando una persona se siente culpable porque lo que pasó es la culpa, el PAN ayuda a mejorar esa culpa y ayuda a perdonarse a sí mismo, ¿ok? Ya para el último grupo que tenemos, que es el exceso de cuidado por los demás. Aquí tenemos el chicory, aquí tenemos el vix y el verbine. Aquí son 5 flores. Tenemos que chicory, en este caso, es para quienes son posesivos, demandantes y manipulan emocionalmente. Eso se utiliza mucho para las mamás, ¿ok? Controladoras, para las mujeres hipercelópatas. Entonces, ¿qué hace esta flor? Transforma el amor condicional en amor incondicional y libre, ¿ok? Entonces también es una flor que se usa con mucha frecuencia porque hay muchas personas por allá, por aquí en este mundo, con esa necesidad de controlar el otro, que sienten que es amor, pero no es amor, es control. Asfixian al esposo, a la esposa, al hijo, a la hermana. Entonces es una flor también excelente porque mejora transformaciones muy valiosas en ese paciente. El VIX, digamos que cultiva tolerancia y aceptación. El VIX son aquellas personas que se sienten perfectas, que critican al otro, es decir, son críticos constantes, siempre quieren el perfeccionismo del otro y por supuesto le hacen daño. O sea,
ellos tienen una gran dificultad para apreciar y poder percibir lo bueno en el otro. No ven lo bueno, si siempre ven lo malo, siempre tienen que estar criticando, pero más que todo se deben llevar por la soberbia y por la perfección. Entonces, esta esencia que hace, cultiva la tolerancia y la aceptación. Ayuda a quienes critican constantemente y que no pueden ver cualidades positivas en el otro, ¿ok? Darle importancia al otro. Verbal es una esencia donde las personas, digamos, actúan con pasión y con convicción, pero más que todo son aquellas personas fanáticas, donde se creen dueños de la verdad, donde todos tienen que, digamos, tener un mismo pensamiento, que todo es como él dice, y intenta de alguna manera influir en las decisiones y opiniones del otro. Entonces, ¿qué hace esta esencia? Calma la atención de quienes definen sus principios con fanatismo, como con lo que yo digo es lo que es, no respeta que pueden ver diferentes opiniones acerca de una circunstancia. Y por supuesto son aquellas personas que intentan imponer sus ideas a otros con demasiada intensidad. Pero esta flor también es una flor muy linda, porque es una flor que si nosotros conocemos muy bien la emoción y la circunstancia del paciente, es una flor que podemos ayudarla, porque digamos que hay muchas personas que pueden ser fanáticas de una pasión, pero esa pasión que tienen probablemente no va a generar un bienestar para sí mismo. Entonces, es una flor que ayuda también a encontrar un equilibrio entre la pasión y el equilibrio emocional. Por eso es importante conocer la funcionalidad de cada esencia. ¿Por qué? Porque quizás esto no es como un acetaminofén que se utiliza para la fiebre, no es como un antibiótico lo que lo utilizo para una infección, no. Nosotros debemos conocer el origen de la emoción y de qué manera está perturbando el equilibrio de ese cuerpo, de ese organismo, para nosotros entender. Entonces, Verbal no solamente es para los fanáticos, no, también aquellas personas indecisas, apasionadas por algo, pero normalmente eso no puede ser lo que le conviene. Es como por lo menos en el adolescente, que está con esa pasión con los videojuegos, pero eso no es lo importante para ellos. Entonces, el Verbal ayuda a conducir esa pasión y ayuda a sobreponer el bienestar, que es el interés, a lo importante. Y para terminar, dentro de este grupo tenemos el Rockwater y el Vine. El Rockwater son para las personas rígidas, autoexigencia, tanto para con sí mismo como con el otro. Es una autoexigencia y exigencia extrema, personas que pueden llegar a hacer sacrificios personal para mantener sus ideales y para ayudar a otros. Entonces, la disciplina se convierte en una prisión autoimpuesta. Esta flor se utiliza, o yo por lo menos la utilizo mucho, en pacientes con problemas de artritis reumatoidea, porque la artritis reumatoidea emocionalmente está relacionada con la rigidez. Y cuando tú le dices al paciente, tú eres rígido, el paciente dice, no, yo no soy rígido, pero no solo tienes que ser rígido con el otro, cuando eres rígido contigo mismo, cuando te mutilas, cuando no te permites comerte un helado, salir de tu zona de confort. Entonces, Rockwater ayuda, ¿ok?, a mejorar esa autodisciplina y que el paciente flexibilice, o sea, ayuda a flexibilizar la conducta del paciente para que se libere de sus propios barrotes. El VAI es la dominancia y el control. También el VAI se parece mucho al licopodio, ¿ok? La dominancia y el control y tendencia a imponer la voluntad para proteger o dirigir a los demás. Entonces, el VAI es cuando el liderazgo se transforma en tiranía. Es donde no es un líder porque no permite que el otro opine, que el otro diga, sino que se hace lo que yo diga porque mis ideas son las ideas brillantes. Entonces, ambas esencias que hacen reflejan el desafío de equilibrar el cuidado genuino con el respeto por la autonomía ajena y también de la autonomía propia, porque el Rockwater encarcela al individuo en su propia rigidez. Entonces, hasta aquí el grupito de flores. Tenemos que este taller va a estar dirigido a restaurar el equilibrio emocional, tanto para la persona que la utilice para sí mismo o para aquel que quiere tener el conocimiento para ayudar a sus pacientes. Entonces, ¿qué debemos hacer para restaurar ese equilibrio emocional? Hay que identificar el grupo emocional.
reconocer honestamente cuáles son las emociones que predominan en el ahora, ¿ok? Por eso la historia clínica, el test que se debe hacer para poder identificar cuál es la emoción que está predominando ahorita y cuál es la flor que te va a ayudar a modular eso. Entonces hay que identificarlo. Hay que elegir el remedio adecuado. Entonces, seleccionar las flores que resuenan con el estado emocional. Por eso hay que ver cuando el paciente está de cerato, cuando está de esclerantus, cuando está de LAR, o sea, saber, porque una cosita puede, digamos, desviar. Y si no haces bien, digamos, si no recoges bien la información, si no haces una buena empatía e interacción con el paciente y le envías una flor que no es la que necesita en ese momento, el resultado no va a ser el esperado. Entonces es bonito, es hermoso cuando nosotros experimentamos la transformación de nosotros mismos, si somos nuestros propios pacientes, si empezamos a experimentar las flores en nuestras propias emociones o en el paciente. ¿Qué permite la transformación? Permite que la esencia floral restaure la armonía interior de una manera natural. Entonces, decía el doctor Edward Bax, al eliminar la desarmonía, recupera la salud total. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no interactuamos con el paciente, si no reconocemos cuál es la emoción que está generando el problema o la circunstancia, no vamos a hacer una buena selección. Entonces, las flores ofrecen un camino suave, natural, profundo para armonizar nuestras emociones. Por eso nosotros, con mucho cariño, les invitamos a explorar esta maravillosa esencia y a descubrir el poder que tienen para el bienestar integral. Entonces, ¿cómo se llega a ese camino? Con una reconexión auténtica, es decir, cada esencia es un puente para conectar con nuestras emociones auténticas y sanar desde el interior, es decir, ayudamos al paciente a sanar de afuera hacia adentro. Podemos experimentarlos nosotros mismos y también podemos ayudar a todas las personas que están en nuestro entorno para que de una forma natural, hay muchos pacientes con problemas de enfermedades crónicas y realmente cuando nosotros le mantenemos su tratamiento crónico, pero cuando colocamos un tratamiento homeopático o una flor de Bach, es realmente es emocionante de ver cómo ese paciente vuelve a la consulta agradecido, porque se ha roto esas cadenas, ha roto ese peso que tiene encima y vuelve otra vez a sentir su renacimiento. Entonces, ¿a qué ayuda esta terapia? A la superación de esa emoción que está ahí, que está haciendo un desequilibrio a tu cuerpo físico y a la renovación. Ayuda a superar los bloqueos emocionales, a que este individuo recupere la energía vital y vivir con armonía y con propósito, ¿ok? A entender que el propósito no es algo, no es una misión así que está escrita en algún lado, no. Nuestro propósito debe de ser feliz y cada día nosotros debemos construir momentos para lograrlo. Entonces, la exploración que debemos hacer esto, hay que hacer una exploración personal, entonces les invitamos a explorar y a sentir cada flor para poder encontrar la mejor compañía y poder evaluar su estado interior en cualquier momento. Pues entonces las flores no solo son remedios, son compañeros de viaje en el camino hacia una plenitud emocional y un autoconocimiento profundo. La intención de esto es poder darles una herramienta, porque esto puede ser para nuestra consulta, pero es una herramienta también para nosotros mismos, porque si nosotros como médicos, como terapeutas, emocionalmente no estamos equilibrados, no nos ayudamos nosotros mismos, entonces no estamos en condición de ayudar al otro. Entonces siempre es importante que el terapeuta se trate a sí mismo o busque ayuda para que otro le trate, pero mantenga su equilibrio para poder estar centrado, equilibrado, acertado y poder llevar al otro en este camino también de armonía y de plenitud. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Hola. ¿Alguna pregunta? Todo. Ya, sí, rico. Bueno, Carmencita, muchísimas gracias. Ok, espero que les haya gustado. Saludos, gracias, muy bueno. Saludos aquí de todos. Saludos de todos, de Maricris. Saludos a todos, un abrazo. Luego conversamos. Chao. Chao, Carmencita, gracias. Chao, muchas gracias.
No sé. No escucho. Adivina. Bueno, mi Carmencita, el volumen aquí. Sí, para yo terminarlo y ya. Bueno, Carmencita, gracias, un millón. Chévere. Después te mando la grabación. Excelente. Ok, un abrazo. Bueno, un abrazo. Ella está conmigo en Quito. Somos el dúo dinámico. Doctora Rita.